Muy buenos días. Les voy a hablar acerca de una frase de Nietzsche que nos dice: el miedo es la madre de la moral. Y bueno, les voy a leer un poquito algo que escribí y después les voy a detallar qué significa esto. La frase de Nietzsche, el miedo es la madre de la moral, sugiere que gran parte de nuestras normas y valores morales se originan en el temor. Según Nietzsche, los seres humanos, frente al caos y la incertidumbre de la vida, han creado sistemas morales para sentirse seguros y protegidos. Estos sistemas funcionan como un escudo frente al miedo a lo desconocido, al castigo divino o a las consecuencias sociales de comportarse de manera diferente. Por ejemplo, muchas religiones promueven normas morales basadas en el temor al castigo divino, como el miedo al infierno o al juicio final. Las personas siguen estas normas no necesariamente por convicción profunda, sino por el miedo a las consecuencias de no hacerlo. Asimismo, las sociedades crean leyes y normas éticas para evitar el caos y mantener el orden, muchas de las veces basadas en el temor al castigo o a la desaprobación social. Nietzsche invita a cuestionar si nuestras decisiones morales se basan en un auténtico sentido de lo correcto o si son simplemente una respuesta al miedo al hacerlo. Las personas pueden liberarse de estos miedos al construir una moralidad más alineada con su verdadero ser, basada en la valentía, la autenticidad y la autoafirmación. Este enfoque puede ser un camino hacia una vida más plena y auténtica. Bueno, definitivamente lo que se equivoca aquí Nietzsche es simplemente que los seres humanos podemos, de cierta manera, producir nuestro sistema de valores éticos. Lamentablemente, nuestra vida es tan corta como para que nosotros podamos saber qué es lo que funciona y no funciona en la vida de los seres humanos. Por eso que las costumbres, las tradiciones de los seres humanos son tan valiosas, porque vienen de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y desde hace decenas, centenas o miles de generaciones atrás, que nos indique o nos indica en base a ensayo y error qué es lo que funciona y no funciona en la vida de los seres humanos. Entonces, les quiero decir esto, ¿por qué? Porque la mayor parte de la moral de los seres humanos es el miedo a las consecuencias de portarnos mal. Actualmente en el Ecuador, por ejemplo, en mi país, tenemos una tasa de violencia sin precedentes en la historia de nuestro país. Es la época más violenta desde que nuestro país se formó como nación, hace unos 200 años atrás, más o menos. ¿Y qué quiere decir esto? Que los delincuentes y las personas que se portan mal, que por lo general es el 1 al 2% de la población, que hacen estos tan grandes malos a la población, que en un país como el Ecuador de 18 millones de habitantes, la gente que se porta mal y hace todos estos daños a la sociedad sería como 180,000 personas. Incluso es hasta menos del 1% de la población. Entonces, esa gente tiene que recibir castigos. Las normas sociales aplicadas con estos nuevos políticos o estos nuevos salvadores de la patria, muchos de ellos políticos de izquierda, piensan que el ser humano puede ser reformado en base a persuasión o a hablarle bonito o a incitarle o a inspirar a ese ser humano hacia el cambio. Pero la verdad es que no funciona así. La mayor parte de nuestras decisiones en nuestra vida, si nosotros recabamos sobre lo que nos fue mal en nuestra vida y cómo nosotros modificamos nuestros pensamientos o nuestras acciones, se basan en que nosotros cometimos errores, la vida nos golpeó, nos fue mal en la vida y después en algún momento cuando estábamos en el suelo, cuando estábamos teniendo estas decisiones difíciles y cuando nos fue bien mal en la vida es cuando dijimos, bueno, la verdad lo que estoy haciendo actualmente no me está funcionando, por lo cual tengo que cambiar de estrategia. Y ahí es cuando empecé a buscar nuevas soluciones a nuestros problemas. Hace poco tuve una sesión de terapia con un paciente que he tenido varias sesiones con él. Yo no acostumbro a tener más de 5 sesiones de terapia con ningún paciente. ¿Por qué? Porque ya después de unas 5 sesiones, si no le puedo ayudar a ese paciente, quiere decir que pues lo que estoy tratando de
hacer con él ya no me funciona. Entonces, este paciente simplemente está utilizando las sesiones de terapia para desahogarse. Pero bueno, no es el caso de esta persona. Esta persona tenía una relación con un cierto tipo de chica. Y bueno, la verdad es que él no se había fijado o no se había dado cuenta el nivel de manipulación que tenía esta mujer. Recuerden, si ustedes están saliendo con alguien en la primera cita, por ejemplo, y esto más lo dicen las mujeres, no significa que ellas hagan esto, pero simplemente como hombre tengo más experiencia sobre el tema. Entonces, cuando salen ustedes de una primera cita, esta mujer les dice, bueno, no quiero que tomen ventaja de mí, no quiero que se aprovechen de mí, no quiero que me manipulen. Automáticamente es un foco rojo, red flag, como dicen en inglés, de lo que posiblemente esta mujer podría estar ocasionando un caos en su vida. ¿Por qué? Porque posiblemente se creó una familia donde todo el mundo manipulaba o tomaba ventaja del otro. Y si no fue así, pues las parejas anteriores de ella, lo cual uno no es absolutamente responsable, le hicieron cosas a ella que ella tiene cierto tipo de resentimiento y de mala actitud frente a los hombres. Entonces, esto puede pasar también para las mujeres, no digo explícitamente para los hombres. Entonces, yo cuando entro en una relación o estoy conociendo a alguien y automáticamente le doy un tino o le doy una etiqueta negativa a esa persona, automáticamente lo que trate de hacer esa persona conmigo va a ser simplemente algo que yo lo vea como manipulación o algo negativo para mí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si, por ejemplo, ustedes salen, sean hombres o mujeres, con una persona que les dice, bueno, yo no quiero que tomen ventaja de mí, no quiero que me manipulen, no quiero que se aprovechen de mí, automáticamente me vienen a mí dos pensamientos. Que primero ella está proyectándose, en el caso de ser una mujer, hacia mí, lo que ella de su interior quisiera hacer conmigo. Y número dos, todas las culpas y problemas que esta persona podía haber tenido o errores en el pasado, se los va a recriminar a mí por otros hombres que ella misma escogió y le hicieron esto a ella sin darse cuenta de lo que ese otro hombre o esa otra persona estaba tratando de manipularla a ella. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Entonces, el único poder que uno tiene ahí como hombre, o sea, esto hablo a los hombres explícitamente, bueno, a las mujeres podría ser otro video, porque las leyes están bajo el poder de las mujeres y también el gobierno y las políticas del gobierno están bajo el poder de ellos, o sea, y bajo el poder de ellas. Entonces, lo único que le da poder al hombre es la capacidad de irse de la vida de esa mujer y no mirar atrás. En una negociación entre las relaciones entre hombres y mujeres o en relaciones de negocios, lo que sea, si uno de los individuos no tiene la capacidad de irse y nunca mirar atrás si es que la otra persona no se porta de una manera congruente, sana y equilibrada, uno no tiene ningún tipo de poder. Ningún tipo de poder, en especial si uno es hombre. Obviamente estamos hablando aquí de hombres positivos y buenos para la sociedad, no de esos hombres malos que castigan y producen daño a las mujeres. No estoy hablando de eso. Entonces, automáticamente me vienen esos pensamientos. Entonces dice, el miedo es la madre de la moral. Entonces, eso va a hacer que esa mujer se porte mejor de lo que debería, en el caso de que si es que quiere portarse mal, ella tiene en el pensamiento, en la cabeza de ella, de que yo me podría ir de la vida de ella. Igual, las redes sociales entre parejas, por ejemplo, es bueno que la pareja tenga acceso a nuestras redes sociales de parte a parte. ¿Por qué? Porque, bueno, y en especial si tienen hijos, o sea, aquí el objetivo en sí de llevar una mejor relación es tener mejores relaciones entre ellos para que la vida de sus hijos sea mejor, para que sea una contribución a la sociedad y no un cáncer en la sociedad. Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Entonces, al compartir las redes sociales, la clave o la contraseña o tener libre que nuestra pareja tenga acceso a esas redes sociales, simplemente eso, el miedo a ser descubierto me va a ayudar a que yo me comporte de una mejor manera, que haga las cosas mejor. Entonces, así mismo, el miedo es la madre de la moral. Asimismo, los mismos latinoamericanos que en Latinoamérica hacen diabluras y no obedecen la ley, saben porque no les pasa absolutamente nada o muy pocas
muy poca cosa. Los mismos latinoamericanos que se van a Estados Unidos ya lo piensan 2 veces antes de cometer esos errores. Al igual que los mismos narcos en mi país o en cualquier país de Latinoamérica, lo piensan 2 veces al irse o 10,000 veces antes de irse a los países árabes o a Singapur, que hay ahí pena de muerte sobre ese crimen, ¿no? Entonces, lo que dice Nietzsche, el miedo es la madre de la moral, es verdad. Las personas nos vamos a comportar mejor en base al miedo que tengamos a las consecuencias que podamos incurrir en el caso de que hagamos ese acto. Yo cuando era niño, adolescente, yo tenía miedo al infierno, tenía miedo a Dios, tenía miedo al diablo. Y eso hacía que yo cuando estaba solo y que nadie me estuviera viendo me pudiera comportar mejor de lo que debería hacerlo. O sea, en base a mis instintos, que son nuestros instintos como seres humanos o como animales, son simplemente que quieren placer y evitar el dolor. Entonces la desaparición de la religión y de la idea de un ser superior y del infierno está trayendo muchas consecuencias a la vida de las personas, porque las personas ya no se van a portar de una manera ética y moral debido a que no tienen miedo a las consecuencias. Y más aún si estamos en un país donde el gobierno no se encarga de hacer que las leyes se cumplan muchas de las veces. Entonces, los mismos latinoamericanos que en Estados Unidos piensan muchas veces antes de cometer un crimen, no lo piensan en nuestros países. ¿Por qué? Porque las consecuencias casi son nulas. Y eso hace que la sociedad se pervierta. E igual, en todo tipo de relaciones o interacciones humanas o socializaciones humanas, es importante que nosotros nos pongamos un cierto tipo de control externo a nosotros, ya sea la pareja, ya sea el gobierno, en el caso de nuestros países, ya sea una religión, un gobierno, una forma de pensar las cosas. Yo creo que lo más indicado sería una religión que nos haga pensar las consecuencias que podríamos recibir si cometemos ese acto o no. ¿Y por qué digo la religión? Porque para tener nuestra automoral tendríamos que tener un coeficiente demasiadamente alto y ser demasiadamente consciente de nuestros errores y de nuestros problemas. Y la verdad que la mayoría de seres humanos no estamos en ese aspecto listos para eso. Si Nietzsche, con ser un ser humano que creo que tenía un coeficiente intelectual cerca de 200, se equivocó en ese aspecto de pensar que los seres humanos somos tan inteligentes como él para formar nuestra automoral, mucho peor una persona normal, común y corriente con un coeficiente de 100 o de 90 a 110 no lo va a poder lograr. Entonces, por eso es que el miedo es la madre de la moral. Bueno, yo ofrezco terapias de manera virtual y de manera presencial en la ciudad de Cuenca. De manera virtual, bueno, lo ofrezco por videollamada de WhatsApp o también por Google Meet. Después ustedes me pueden contactar en la descripción del video, estarán los detalles. Después de que hagan la transferencia, ya sea a un banco ecuatoriano, o PayPal o Payphone, de manera internacional, concretamos el día y la hora en que yo les pueda ayudar en este tipo de problemas. Yo soy una persona que conozco mucho el tema, soy psicólogo, he tomado cursos de psicoterapia, cursos de coaching, cursos de sexología y cursos también y me he autoeducado mucho para poder dar un mejor servicio y ayudar a las personas a que puedan resolver de mejor manera las dificultades en su vida. Entonces, si quieren mi ayuda, en la descripción del video estarán los detalles. Y bueno, recuerden que el miedo es la madre de la moral. Y nosotros tenemos que tener miedo a las consecuencias de que hagamos las cosas mal. Yo no estoy diciendo que yo he hecho las cosas bien, me he equivocado mucho. Pero sí me he preparado mucho como para que pueda ayudarles a ustedes a resolver de mejor manera sus conflictos. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una buena tarde y noche.